Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Mexicanos. Ya estamos de vuelta a las 7 de la mañana, 38 minutos. Momento de escuchar a Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica, que hoy preparó información, como todas las semanas, información muy importante, pero que tiene que ver con algo que dio a conocer el presidente de la República, donde dice que esta misma semana, en una encuesta, se conoce como el presidente con mejor, pues, calificación, o no sé cómo de llamarla. Adrián Villegas, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias, como siempre, de saludar este sábado, los sábados, a toda tu audiencia y a ti. Pues mira, Jaime, tenemos material doble en esta ocasión de encuestas, porque una es la propia encuesta que en la ceremonia de celebración de lo que se llamó la conmemoración del tercer año del triunfo del histórico democrático, así lo bautizaron, del presidente. El presidente dio a conocer varios datos de una encuesta que él dijo la hicimos nosotros. Así que esto es interesante porque simple y sencillamente muchas veces, Jaime, sabes que el público, alguna parte del público dice que las encuestas de los encuestadores, valga la redundancia, son cuchareadas, etcétera, que no revelan la verdad y que todo está en contra del propio presidente. Bueno, pues ahora vamos a tener la oportunidad de analizar brevemente los resultados de una encuesta que el presidente, por así decirlo, y con todo respeto, dijo, la presumió, vamos a decirlo así de esa manera muy coloquial, y también platicaré rápidamente de la otra que es una encuesta online que se hace en muchos países y que revisando la metodología de ellos no queda del todo necesariamente clara. Es una empresa en Estados Unidos, una empresa relativamente nueva, ¿sí?, que está haciendo estas mediciones por internet sin que se especifique claramente exactamente cuáles son las muestras que toma en términos de cuáles son esas bases de datos. Pero a ver, empecemos por la del discurso de su informe que dio. Exactamente, vámonos a empezar por esa porque está muy rica, ¿sí? Entonces, pues bueno, es algo que el presidente realmente creo que presumió. Yo tomé todas estas notas del portal oficial de la Presidencia de la República y él dijo con toda claridad y lo presumió. Hace 3 días se terminó de levantar una encuesta telefónica nacional aplicada por nosotros. Siguió con otra pequeña frase y terminó. Cuando digo aplicada por nosotros, se debe pensar que tenemos 3 principios rectores: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Así que con ese preámbulo de la solidez, digamos, de esto y de que pues es irrefutable seguramente esos datos, vamos a analizar parte de esa información, Jaime, si te parece bien, y la audiencia que no la escuchó, no la vio, pues ahora se va a poder dar cuenta de por dónde andamos. La lámina número 2, Jaime, con esa vamos a empezar, y estoy usando exactamente el fraseo que el presidente dijo en esa ceremonia de conmemoración. La lámina 2, la pregunta fue esta: con respecto al año pasado, ¿cómo es su situación económica actual? Así fue el fraseo. No sabemos exactamente de qué dimensión fue esa encuesta, pero sabemos que es telefónica. Y los resultados, pues si se quería decir que estamos muy bien o que después de 3 años las cosas van muy bien, pero los resultados, como puede ver la audiencia ahí, es solamente un 15% dijo que está mejor, un 42.9% dijo que está igual y un 40% que está peor. Así que si comparamos, como lo hacemos siempre cuando platicamos de otras encuestas, que no son las de la presidencia, pues el peor, hay 40 de cada 100 mexicanos que entrevistaron se encuentran en una situación económica en este momento peor que respecto al año pasado, y solamente 15 de cada 100 mexicanos dijeron que están mejor. Puede haber muchísimas explicaciones para esta percepción y lo que está pasando es que básicamente la población no se está sintiendo, digamos que muy a gusto con su situación económicamente actual. Nos vamos a la lámina siguiente, Jaime, que es la lámina número 3. Y la pregunta siempre se utiliza, y quien le construyó estas encuestas al presidente usó muchísimas de las cosas que formalmente usan todos los encuestadores. La pregunta fue: ¿cómo cree que será su situación económica al siguiente año? ¿Mejor, igual o peor? Y aquí lo que tenemos es que mejor, 38.4% dijo, 26.8% igual
y un 23.2% peor. Si vemos el igual más el peor, Jaime, quiere decir que conforme están ahorita, que lo que vimos en la lámina pasada es que la gente se siente igual o peor en su situación económica, para el próximo año solamente un 38% dice que va a estar mejor, pero la mayor parte de la población, más del 50%, va a quedar igual o peor de cómo está ahorita. Así que nada que presumir realmente en estos datos. Nos vamos a la siguiente lámina, Jaime, que es la lámina número 4, y dice, ¿cómo cree que será la situación del país al término de este sexenio? Ligeramente más idea de que el país, cuando acabe este sexenio, dentro de 3 años, va a estar mejor, 41.4% respecto a cómo está. Sin embargo, igual o peor es un 23.9 más un 26.9, más de la mitad piensa que no va a estar el país mejor de lo que está ahorita o que inclusive va a estar peor. Así que esas son las cifras del presidente. No nos vayan a decir que ahorita estamos cuchareando nosotros algo, son las cifras que dio a conocer el señor presidente. Nos vamos a la siguiente lámina, que es muy interesante, Jaime. Realmente es una de las láminas más interesantes que yo pude construir a partir de lo que expresó el presidente. La pregunta es, en su opinión, ¿cómo es la corrupción en el país en este sexenio comparada con el anterior? Y el anterior es, digamos, Enrique Peña Nieto. Y Enrique Peña Nieto se puede decir en casi todas las encuestas que era así como el pináculo de la corrupción. O sea, fue uno de los causales mayores para que la gente decidiera, no quiero nada más con el PRI. Y sí, de hecho siguen castigando al PRI en las últimas elecciones por esta cuestión de la corrupción. Las cifras que dio a conocer el señor presidente en su encuesta son muy reveladoras. ¿Cómo está la corrupción en este país comparada con el anterior, Jaime? 43% nos dijo que es menor. Después de todo el esfuerzo que ha hecho el señor presidente de decirnos todos los días que ya no hay corrupción, que la corrupción se acabó, que ahora son diferentes, que ya no somos como los de antes, solamente un 43% de la población que contestó la encuesta del presidente dijo que es menor la corrupción ahora que lo que era con Enrique Peña Nieto. Sin embargo, 33% nos dice que es igual, que en este momento, 3 años después del gobierno, a la mitad del gobierno, la corrupción sigue igual que la que era con Peña Nieto. Y un 19.7% nos dice que es mayor ahora que la que era con el señor Enrique Peña Nieto. La lámina es muy reveladora y son cifras que dio el presidente, ¿sí? Oye, Adrián, entonces, a pesar de estar machacando esa idea de la lucha frontal contra la corrupción, de que somos diferentes, de que todo este discurso que se genera alrededor de este gobierno en contra de la corrupción, pues no ha sido del todo exitoso en percepción de la propia población. En percepción. Y debemos de ver cómo la gente construye esa percepción, Jaime. Construye con la cotidianidad, con las cosas que le pasan de todos los días. Pues claro. No se alimenta nada más de discurso, sino que es la realidad que están confrontando. Y lo que estamos viendo nosotros es que más de la mitad de la población encuestada en este ejercicio del señor presidente nos está diciendo que la corrupción sigue igual o que es peor que la del sexenio de Peña Nieto. No son palabras menores, ¿qué? No son palabras menores ni datos menores. O sea, el presidente lo expresó en la conmemoración de este evento histórico. Y ahí está el dato. Sí, probablemente se dio de manera muy rápida, pero ahorita tenemos la oportunidad de platicarlo con la audiencia y que ellos conozcan estos datos. Estos datos son de la presidencia, Jaime, no son de ningún encuestador. Sí, para que luego no vean en nuestro Twitter, porque luego en tu Twitter o en mi Twitter, ay, es que ustedes aquí, a mí no me preguntaron eso y que quién sabe qué. Señores, estos datos que está diciendo Adrián Villegas los dio a conocer el propio presidente de la República. Si hay algún reclamo, vayan a él, no a nosotros dos. Exactamente, Jaime. Esos son datos del presidente. Nos vamos con las siguientes 2 últimas preguntas. Hay más y ya a lo mejor si tienes oportunidad las podemos continuar viendo la próxima semana. Pero la pregunta fue, ¿piensa usted que el gobierno actual representa un cambio importante? El fraseo es bien interesante. ¿Qué es importante el cambio? O sea, no se definió la importancia del cambio. Sin embargo, vamos a pensar que la gente pudo entender como haya querido entender la palabra importante. 64.7% dijo que sí, el gobierno actual es un cambio importante. 64.7%.
31.1% dijo que no es importante, que no es importante. Ok, 64 contra 31, la importancia del gobierno del señor presidente. Y la siguiente lámina, que por cierto, quienes quieran ver el video, hubo aplausos en este momento que él presentó esta lámina. Fue más o menos como en el minuto 30 y pico del discurso del señor presidente. Dijo, ¿está usted de acuerdo en ese cambio? Así presentó la información. ¿Está usted de acuerdo en ese cambio? 87.4% dijo que hubo cambio y hubo aplausos en ese momento de las personas que estaban junto a él, ¿sí? 87.4% está de acuerdo con ese cambio. Lo interesante, Jaime, y solamente un 9.6% no, es que normalmente estas preguntas se construyen de manera secuenciada. Si es importante, aquellos que dijeron que sí es importante, se les pregunta si están de acuerdo con el cambio. Y a los que no consideraron importante esto, no se les pregunta esto. Entonces, si nosotros hacemos y terminamos ahorita con esto en la última lámina, que es la número 8, lo que debió de haber sido de acuerdo al canon de construcción de las encuestas, y así lo hicieron, es que esa pregunta, ese 64.7, como se puede ver en la lámina, Jaime, que dijo que sí es importante el cambio del presidente, cuando le preguntaron a ese 64.7, pues, ¿está usted de acuerdo con ese cambio? Sí, ese 87% se va a reducir a 56.5%, Jaime, que es precisamente el aproximado a todas las encuestas de todos los encuestadores que luego no gustamos. Es exactamente digamos, la de aceptación del desempeño. Lo que han dicho todas las encuestas. Diferente. El tracking poll que saca cotidianamente Mitofsky y lo que de vez en vez van sacando distintas encuestas conocidas. Así es, Financiero, etcétera. Ahí está, 56.5. Se regresa eso, pero la forma de presentar las cosas, Jaime, es importante. 87 punto y algo está de acuerdo con la importancia de este cambio. Pero cuando se hace el análisis correctamente, vamos a hacer pensar que esto es así, ¿sí? Fue como lo construyeron, si siguieron los estándares de construcción de cuestionarios, pues ahí está. Jaime, y yo nada más remataría con esta oportunidad de que si a nosotros los encuestadores se nos exige el INE, cada vez que hacemos encuestas, entregamos y depositamos el cuestionario completo, la base de datos, todos los resultados completos, y quién patrocinó y cuánto costó, yo creo que es muy importante. Si es que no lo han hecho, lo deben de hacer pública la totalidad de la encuesta, cuánto costó esa encuesta y toda la metodología. Si vamos a juzgar de encuestadores a encuestadores, yo creo que la encuesta de presidencia también debe demostrar todas las barajas, todas las cartas sobre la mesa, igual que hacemos todos nosotros. Buen reto, estimado Adrián, pues ya quedamos. Oye, Adrián, todo ese material que nos pusiste y que lo vimos en pantalla, lo vamos a poder ver más adelante en tu Twitter, ¿verdad? Exactamente, y en tu Twitter, obviamente, Jaime. Sí, exactamente. Perfecto. Es algo que preparé especialmente para tu programa. Te lo agradezco muchísimo, Adrián, y te deseamos un extraordinario fin de semana. Cuídate mucho, gracias, y vamos a estar en contacto contigo la próxima. Claro que sí. Gracias. Buenos días. Adrián Villegas, del Gabinete de Comunicación Estratégica, aquí, claro, cada fin de semana en Grupo Fórmula. Vámonos contigo, Cintia Dávalos. Tienes las megalopolitanas. Las megalopolitanas. Información.